¿Ustedes están esperando algo en particular? Sí, ya estamos en vivo y damos las muy buenas noches a todos los que están conectados acá a través del vivo de Facebook. Ya estamos, son las 9:10, tuvimos un pequeño retraso, pero estamos acá en vivo una noche más de Hijos del Rey, junto al papá, mi papá Luciano, y también a Mariano Laudonio, que nos va a compartir un tema súper interesante que es la iglesia y el humanismo. Pero antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración. Sí, ¿cómo no? Bien, podemos orar. Bendito Padre Celestial y bendito Padre Santo, en nombre del Señor Jesús, queremos darte las gracias por esta noche que tú permites que podamos estar junto con Lucho, junto con el hermano Mariano Laudonio y con todos los hermanos que siempre nos están acompañando y varios amigos, compartir tu palabra que tanto bien hacen a cada una de nuestras vidas, que nos edifican tanto, que nos corrigen, nos indican, Padre Celestial. Pedimos tu bendición para que todo lo que sigan esta noche sea para la ayuda de cada uno de los que están escuchando, Padre Celestial. Siempre estamos esperando tu palabra, que es el alimento que tenemos mientras vivimos en esta tierra. Entonces, Padre Celestial, rogamos tu bendición en nombre del Señor Jesús, te pedimos. Amén. Bien, acá tenemos un pequeñito delay, pero está todo solucionado ya. Bien, hoy es sábado 8 de agosto en La Rioja capital. Está haciendo aproximadamente, ahí les digo bien la temperatura, lo actualizo, está haciendo unos 13 grados. Hoy la mínima fue de 7 grados y la máxima de 21 grados. Tuvimos una mañana fresquita, pero a la tardecita se puso un poco pesado el clima, un mini veranito esta semana acá en La Rioja, así que pudimos disfrutar de unos días soleados, con un poquito de viento con tierra, pero bueno, para los que tenemos alergia no fue muy agradable, pero bueno, estamos acá, ¿no?, disfrutando de este pequeño calor que nos dio el Señor. Se van conectando las personas y tenemos ya algunos comentarios que van a ir entrando mediante pasa el tiempo. Les pedimos a todos los que se van conectando que dejen sus saludos, que nos digan de dónde son, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta que la puedan hacer, seguramente después la podrán estar respondiendo. Así que bien, se pueden ir conectando y pueden ir saludándonos acá en los comentarios, dependiendo de lo que tengan, ¿no? Si están en una computadora, si están en un celular, o están viendo conectados a la televisión, viendo transmitiendo el celular a través de la televisión, pueden dejarnos sus comentarios y nosotros los vamos a leer y vamos a compartir junto a ustedes. Buenas noches, papá, buenas noches, Mariano. Y bueno, sí, no sé si algún comentario tienen que hacer. Sí, buenas noches, Luciano, buenas noches, querido hermano Mariano, varios te conocen. De todas maneras, hay hermanos queridos que te siguen, les gusta mucho lo que vos has puesto sobre la ideología de género, que se hizo en 3 partes, y estuvo muy bueno. Varios han compartido el libro, los títulos del libro que vos me has dado, y yo se los envié, le hizo mucho bien y le siguen practicando la lectura, porque no se encuentra mucha literatura seria para poder hablar sobre este tema. Pero en esta noche, nuestro querido hermano Mariano va a abordar un tema sobre la iglesia y el humanismo, ¿no? Yo no quisiera hacer introducción al humanismo porque para eso está el hermano, quien va a hacer la introducción, o sea que ya va a abordar todo el tema de lo que sería el humanismo, pero sobre la iglesia. Nosotros queremos hablar y queremos decir muy poquita cosa, quizás en un minuto y medio, pero, ¿saben? Nosotros estamos viviendo en un mundo que está afligido, un mundo que está totalmente lastimado, que está convulsionado, que está asustado, donde las urgencias son imperativas, donde la salud se está tratando de preservarla por todos los medios. El hombre busca la cura, pero está bien que se haga, está bien que se cuide. Pero, ¿qué podemos decir sobre esta sociedad en que estamos viviendo? ¿Cómo es el problema de tanta indigencia que nosotros tenemos? Es tanto la parte de la sociedad que nos avergüenza y nos humilla permanentemente. La cosa no queremos ver ya televisión, no queremos escuchar noticioso, porque todo es lamento, todo es robo, todo esto, y ya no hay otra forma. Pero vivimos en un mundo virtual.
Tenemos escuelas que son Zoom, qué increíble, hermano querido, la escuela Zoom. El pueblo vive mucho más subsidiado por el gobierno. Los planes de cobro quitan la dignidad al hombre. Y todo lo que dijo el Señor en su palabra, que con el sudor de tu frente comeré el pan de todos los días, hoy los hombres parecería que se conforman más en hacer cola para cobrar planes que ir a buscar trabajo. Esto es lastimoso. Está bien que se busque ayuda, pero nosotros empezamos a pensar cómo está viviendo el mundo de hoy en un mundo cibernético donde las leyes, donde las redes, el Zoom, el Messenger, el YouTube, el Facebook, todas estas cosas parecería que nos van invadiendo cada día más. Es algo increíble lo que nosotros estamos viendo. El mundo está viviendo así. Pero nos preguntamos nosotros, ¿cuál es la función de la iglesia dentro de este mundo? ¿Y cuál es la relación y cuál es el concepto? ¿O qué debe hacer la iglesia frente al humanismo, a ese movimiento filosófico, social, intelectual, cultural? ¿Qué debe hacer la iglesia? O sea, ¿para qué ha sido puesta la iglesia en este mundo? ¿Por qué el hermano Mariano nos va a hablar sobre la iglesia y el humanismo? No tenemos que perder nunca el concepto de la iglesia. La iglesia ha sido puesta en la tierra con el solemne encargo de revelar a un mundo perdido la gran obra de la redención, que por medio de la cual encuentra la salvación el hombre. Pero no voy a hablar ya de esto, lo dejo al hermano, porque él es el encargado, el especialista, el que estudia, el que está permanentemente abordando los temas, no solamente acá, que estamos saliendo de Rioja para todo el país, sino que tiene conexiones con todas partes del mundo. Hermano querido, Mariano, hemos orado, hemos dicho algo sobre lo que se va a hablar, y si te querés presentar brevemente, aunque te conocen, y podrías empezar con el tema, hermano, bienvenido, y queremos decirte que te queremos un montón, hermano. Está silenciado el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Les decía, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu presentación tan generosa. Y bueno, muchas gracias a los oyentes también, a los telespectadores, que una vez más se prestan a escucharnos. Así que el tema de hoy es un tema que reúne o que, digamos, para abordarlo correctamente, vamos a tener que hacer un pequeño recorrido histórico. Espero que nadie en este momento apague sus equipos y se retire porque algunos le tienen miedo a la historia o les parece que es algo aburrido. Pero bueno, voy a tratar de sintetizar lo mejor que pueda y ser lo más claro posible. Nuestro tema entonces es el humanismo, la iglesia y el humanismo, tal como vos, Luciano, muy bien lo anunciaste. Por lo menos cuando hablamos de humanismo tenemos que referirnos o hacer la diferencia de dos posibles usos, dos posibles empleos de la palabra o del concepto humanismo. Podemos hablar de humanismo en un sentido de destacar y valorizar el valor, la dignidad del ser humano, frente a toda una serie de tendencias que hoy existen a destruir al ser humano, a, digamos, darle poco valor al ser humano, a poner al ser humano a la altura de un árbol, de una planta, de un insecto o de, qué sé yo, el buitre leonado de los Pirineos, ¿no? El doctor César Vidal dice que hoy por hoy en España está más protegido el buitre leonado que un niño en el seno materno. Entonces, hoy hay toda una serie de tendencias que tienden a la destrucción del ser humano, a la desvalorización de la dignidad humana. En ese sentido, cuando hablamos de humanismo, hablamos de volver a poner al ser humano en el lugar que le corresponde. El ser humano como corona de la creación. El ser humano como creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto merecedor o titular, llamémosle así, titular de derechos.
cuando hablamos de los derechos humanos o los derechos naturales, los derechos personalísimos, son aquellos derechos que nosotros poseemos antes que el Estado los reconozca. Ya los poseemos por el solo hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios, corona de la creación, diferentes de todos los demás seres creados. En este sentido, podemos decir que habría un buen uso del término humanismo. Valorización de la dignidad humana. Protección, tutela de los derechos humanos. Ahora también hay un sentido del término humanismo, que vamos a llamarle humanismo secular, que es producto de todo un proceso histórico. Por eso yo dije que vamos a tener que hacer referencia a algunos hitos en la historia de la humanidad. Un proceso que se fue incrementando cada vez más, donde el ser humano es entronizado en el centro, desplazando a Dios. Ya hemos definido muy sencillamente qué es esto del humanismo secular en una frase: un proceso de endiosamiento del ser humano, desplazando a Dios del centro. En ese sentido hablamos de humanismo secular. Y en ese sentido nosotros como cristianos tenemos que tomar posición frente a este proceso, frente a este movimiento. Entonces vamos pues a realizar este breve recorrido histórico de este proceso del humanismo, de este endiosamiento del ser humano y desplazamiento de Dios, hasta el punto de que ya Dios es quitado de la escena por completo, y hasta hoy podemos decir que existe en la sociedad y en grandes círculos del pensamiento de hoy, más que un desplazamiento de Dios, una actitud de hostilidad a Dios, a la Iglesia, al verdadero cristianismo, a la Biblia, a todo lo que tenga que ver con Dios y con la verdad. Hay una actitud de hostilidad, al punto de que hay autores que le denominan teofobia, fobia, rechazo, hostilidad a Dios. En eso ha concluido este proceso del humanismo. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver algunas imágenes. Donde hablamos del humanismo. Voy a ver si puedo colocar bien las imágenes. Ahí, bueno, resultó. Ustedes van a saber perdonarme cualquier desprolijidad en este sentido, porque, bueno, no tengo una práctica muy aceitada de los temas tecnológicos. Un primer hito en este proceso del humanismo lo tenemos con este teólogo medieval, Tomás de Aquino, también llamado Santo Tomás de Aquino. Según Francis Schaeffer, en un libro muy bueno que recomiendo que se llama Huyendo de la razón, Francis Schaeffer dice que este proceso del humanismo secular se originó en una idea de Tomás de Aquino. Estamos hablando acá plena Edad Media, fíjense la fecha, plena Edad Media, en lo que sería la plenitud de la Edad Media. Tomás de Aquino, según Francis Schaeffer, entre los muchos aciertos que tuvo, porque fue un teólogo realmente importante dentro de la historia de la cristiandad, pero tuvo un error, y es que elaboró un concepto incompleto de la caída, de la caída del ser humano. Él consideraba que la voluntad del hombre estaba caída, pero no el intelecto, por lo cual el hombre podía encarar una reflexión teológica independiente ¿de qué? Independiente de las escrituras, de la revelación, porque la voluntad del hombre estaba caída, pero no el intelecto. Por lo cual, lo que está haciendo Tomás de Aquino es sentar las bases para la autonomía del pensamiento. Autonomía quiere decir, yo puedo elaborar teología
aparte de la Biblia. Eso quiere decir pensamiento autónomo. Claro que el pensamiento de Tomás de Aquino decía, yo puedo elaborar un pensamiento teológico independiente de la Biblia, pero él decía, no, perdón, autónomo de la Biblia, pero él decía no independiente, porque la Biblia siempre va a ser el control de calidad. Si yo estoy pensando bien o pensando mal, voy a la Biblia y es como que la Biblia me muestra si me estoy equivocando. Espero que se vaya entendiendo. Pero Tomás de Aquino, sin desearlo, sentó las bases de este proceso de autonomía del hombre respecto de Dios. Por este concepto, reitero, incompleto de la caída. Sentó las bases del pensamiento autónomo de las Escrituras. Yo puedo pensar y conocer a Dios y elaborar teología. Tomás de Aquino hablaba de la teología natural, autónomamente, independientemente, podríamos decir, de las Escrituras. Hubo una pequeña desviación. Pongamos que acá está el pensamiento, acá está la revelación y acá está la razón humana. En lugar de la razón humana ir pegada a la revelación, de a poquito se empezó a desviar. Al principio esa desviación fue muy poquita, muy imperceptible, podríamos decir, pero transcurriendo el tiempo, esa desviación fue haciéndose cada vez más pronunciada, hasta que ya hoy el pensamiento humano lo vemos como que es imposible que retorne a su cauce. Se ha alejado tanto el pensamiento humano de la revelación de Dios, del mensaje de las Escrituras, que es muy difícil, yo diría imposible, hoy que ese pensamiento retorne a su cauce original. Bien, Francis Schaeffer también nos hace este esquema. Y él habla de un piso de arriba y de un piso de abajo. Él dice que a medida de que el pensamiento humano se fue haciendo autónomo, se separó tanto de la revelación que terminó liberándose completamente de Dios. Gracia podríamos pensar, donde Francis Schaeffer habla de gracia, podríamos decir revelación. Naturaleza, podríamos decir la razón humana. La tesis de Francis Schaeffer es, si nosotros le damos autonomía al piso de abajo, el piso de abajo se termina comiendo al piso de arriba. Esta es la tesis de Francis Schaeffer, este gran filósofo y pensador cristiano. Si le damos autonomía al piso de abajo, a la razón independiente de la revelación, el piso de abajo se termina comiendo al piso de arriba. Todo termina invadido por el secularismo, todo termina invadido por el naturalismo, que es lo que efectivamente fue pasando a lo largo de la historia. Pero llegó el siglo XV, ya empezó, los antecedentes comenzaron en el XIV, XV, XVI, y tenemos en la historia este movimiento llamado Renacimiento y el humanismo, propiamente dicho. Este movimiento implicó que esta declaración de autonomía de la mente humana respecto de la revelación, esta declaración de autonomía del hombre respecto de Dios, se acentuó. En esta época, en estos siglos, en esta época del Renacimiento y del humanismo, hay cosas que son muy valiosas, como las que estamos viendo en pantalla. El arte del Renacimiento, la arquitectura. Ahí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, la Gioconda, estamos viendo en pantalla esa escultura maravillosa de Miguel Ángel, La Piedad, ¿no?, que está en la Basílica de San Pedro, hoy por hoy, esa escultura maravillosa del David, también de Miguel Ángel, que está en Florencia. Vemos la Catedral de Florencia, que es ese edificio con esa cúpula roja,
que es un edificio majestuoso, maravilloso. Vemos también algo de los frescos de la Capilla Sixtina, ¿no? Y bueno, y vemos, está un poquito aquí reflejado lo que sería el arte, la cultura de esta época. Ahora, con todo eso que tuvo de positivo, tuvo elementos que rompieron con el pensamiento cristiano, que empezaron a romper con el pensamiento cristiano. El nuevo ideal de vida, producto del Renacimiento y del humanismo, implicaba una admiración por la antigüedad greco-romana. Se empezó a admirar mucho a la cultura greco-latina anterior al cristianismo. Y aquí vemos imágenes de la cultura griega, allí vemos las imágenes también de algunos escritores griegos, vemos el Coliseo romano, el Partenón en Grecia, algunas esculturas representativas de ese periodo. ¿Por qué se le llamó Renacimiento al Renacimiento? Porque renació la cultura greco-romana, que es lo mismo que decir que renació el paganismo, porque eso era anterior al cristianismo. Renació la cultura pagana, los autores de esa época, los escritores, los humanistas, admiraron tanto a la cultura greco-romana que empezaron a despreciar a la cultura cristiana, fundamentalmente medieval. Entonces, voy a hacer una síntesis. El nuevo ideal de vida implicaba una afirmación de la presencia del hombre en el mundo. Los humanistas consideraban al hombre como el centro y la medida de todas las cosas. Los humanistas tenían una gran confianza en el destino de la humanidad. Eran optimistas, confiaban en el hombre. Si queremos usar un término técnico, diríamos antropocentrismo. Antropos en griego es hombre. El hombre pasa a ser el centro. Si en la mayor parte de la Edad Media era una cultura cristocéntrica, en la época del Renacimiento que estamos comenzando a ver, hay una cultura antropocéntrica. El hombre es el centro. Hay una revalorización de la vida en la tierra, en contraste con la Edad Media, en la cual se consideraba más importante la vida eterna. El hombre y la mujer de la Edad Media se veían a sí mismos como peregrinos. Entonces, ellos aspiraban a la vida eterna. Mientras que en esta época del Renacimiento, el ser humano empieza a centrarse en esta tierra. Ya no importa tanto la vida eterna. Yo quiero afianzarme y afincarme en esta tierra. Ese es el humanismo secular. El humanismo secular podría traducirse o sintetizarse en esta famosa frase en latín, carpe diem. ¿Qué quiere decir? Vivir el momento, vivir el hoy. No busco la vida eterna, el más allá, la vida... Vivo el hoy. ¿No es acaso el pensamiento del hombre actual? Tiene su origen ya en el siglo XV. Este pensamiento antropocéntrico. Este pensamiento humanista va a sentar las bases del pensamiento moderno. Ahora, en este mismo siglo, acá hay algunas imágenes de algunos humanistas, Erasmo de Rotterdam, Tomás More, Maquiavelo, pero en este mismo siglo, más particularmente en el 16, 1517, se produce la Reforma. La Reforma implicó una especie de contrapeso a este movimiento humanista. ¿Por qué? Porque la Reforma pone en primer lugar la Biblia, la revelación. Entonces, la Reforma es un movimiento que en cierta medida contrarrestó en algo al humanismo y al Renacimiento en la sociedad. Entonces, luego del declive de estas ideas a causa de la influencia de la Reforma, que inició Lutero, como sabemos, y otros reformadores,
transcurre el tiempo y llegamos al siglo XVIII, donde este movimiento humanista llega casi a su máxima expresión. Digo casi, porque la máxima expresión es lo que estamos viviendo hoy. Pero en el siglo XVIII se produce un enorme avance del pensamiento humanista, ya transformado en racionalismo. Fíjense, yo le he puesto ahí fotografías de pinturas significativas. En el siglo XVIII, como les decía, que fue llamado siglo de las luces, iluminismo, en este siglo surge esta mentalidad que sostiene que no existe nada más que lo natural. ¿Por qué se le llamó siglo de las luces? Porque ellos usaban una metáfora. La razón humana es como un faro que va a iluminar a la humanidad. Todo lo que no es racional hay que descartarlo. Los milagros de la Biblia hay que descartarlos. Que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo hay que descartarlo. Que Dios se haya hecho hombre hay que descartarlo. Que Jesucristo sea Dios hay que descartarlo. Que Jesucristo haya hecho milagros hay que descartarlo. Que Jesucristo haya resucitado no lo podemos creer. Es el racionalismo, el endiosamiento de la razón. Y cuando digo endiosamiento, lo digo realmente, porque la imagen que tenemos allí a la derecha de la pantalla muestra cómo en la Catedral de Notre Dame, en el altar mayor, fue entronizada una estatua que representaba a la diosa Razón. A la diosa Razón. Una mujer impúdica con los pechos al descubierto, fue entronizada en la Catedral de Notre Dame, luego de haber destruido la catedral, de haberla dejado casi en ruinas, entronizada allí la diosa Razón. Y en esta otra fotografía vemos una imagen más provocativa todavía, porque vemos a la diosa Razón pisando un crucifijo. Era el racionalismo, el endiosamiento de la razón que pisotea todo lo que tenga que ver con la fe. Acá ya hay una rebelión mucho más abierta en contra del cristianismo, porque dentro de todo los humanistas y los renacentistas, la mayoría eran cristianos. Ponían al hombre en el centro, pero no es que dejaban de lado a Dios. Fíjense, muchas de las pinturas que yo les mostré con anterioridad son con motivos religiosos. Miguel Ángel era un hombre profundamente creyente y muchos de los artistas del Renacimiento, pero acá ya no. Acá el movimiento racionalista del iluminismo es mucho más abiertamente hostil a la fe. Hostil a la fe. Sigue el proceso y en el siglo XIX tenemos el positivismo, otro movimiento en la misma línea, ¿Qué decían los positivistas? Augusto Comte fue el pensador tal vez básico del positivismo. Él considera que todo lo religioso es parte de un pensamiento primitivo que el hombre tiene que dejar atrás. Todo lo que es religión es algo supersticioso, un pensamiento primitivo que el hombre debe dejar atrás. Si en el siglo XVIII se endiosaba a la razón, con el positivismo del siglo XIX se va a endiosar a la ciencia. Los positivistas del siglo XIX tienen un optimismo furioso y una confianza en el ser humano. Ellos van a decir que el ser humano, a través de la ciencia, va a lograr establecer el paraíso en la tierra. Va a lograr establecer el paraíso en la tierra. El positivismo sostiene que
el adelanto de los conocimientos científicos y técnicos iba a lograr que el ser humano progrese tanto porque ellos creían que el ser humano era bueno por naturaleza. Entonces, toda la ciencia, toda la técnica, la iba a usar para el bien. Espero que me estén siguiendo, no se estén... Después, cualquier duda, ustedes me la preguntan cuando termino la exposición. Entonces, se sostiene que el hombre por sí mismo puede llegar a la verdad a través de la razón. Siglo XVIII, la razón es deificada, autosuficiente. Siglo XIX, con todo el surgimiento del evolucionismo y de la psicología humanista, etcétera, etcétera, se reafirma aún más esta concepción de que el hombre se va a encargar de su propia evolución y que va a dirigir su propio destino hacia un estado ideal de perfección. La ciencia, la técnica, vamos a instalar el paraíso en la tierra. Esta es la voz de la proclama del positivismo. Gracias a la ciencia. Gracias a la ciencia. Bien. Ahora pasó algo, queridos oyentes. Llegó 1914 y allí tenemos en la imagen que está a la derecha una imagen típica de la Primera Guerra Mundial, que en esa época no se llamó Primera Guerra Mundial, se le llamó la Gran Guerra, porque nunca se había visto una guerra de esta magnitud. Y tenemos allí una imagen de la famosa guerra de trincheras. La Primera Guerra Mundial se dividió en 3 grandes etapas: guerra de movimientos, guerra de trincheras y luego guerra de movimientos. La guerra de trincheras, que abarcó varios años, implicaba, que fue sobre todo en el frente francés, los relatos son de una verdadera pesadilla, lo que se vivía en esas trincheras. En la Primera Guerra Mundial se empiezan a usar por primera vez los tanques, que en ese momento le llamaban las orugas. Se empiezan a usar por primera vez las armas químicas, los gases tóxicos, los gases venenosos, que mataban a las personas después de tremendísimos sufrimientos. Nunca se vieron atrocidades en el mundo como hasta ese momento. Esto produjo un verdadero terremoto en el pensamiento de esa época. ¿Por qué? ¿Pero cómo? ¿No es que los iluministas decían que la razón humana iba a iluminar a la humanidad y que iba a haber un progreso? ¿No es que los positivistas decían que la ciencia y la técnica iban a ser usadas para el progreso y para el bien y para establecer el paraíso en la tierra? ¿No es que ya los humanistas del siglo XV y XVI decían que el hombre tiene que estar en el centro? ¿Y ahora qué? Destrucción, muerte, toda la tecnología, todo el pensamiento y toda la inventiva del ser humano para la destrucción como nunca antes se había visto. 1914 al 18, Primera Guerra Mundial. Pero ni hablamos cuando apareció la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45. Ahí tenemos una imagen de Adolfo Hitler y podemos largamente contar y relatar los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Esto produjo una verdadera consternación en el pensamiento del ser humano y una verdadera frustración. Una verdadera frustración. Todas estas catástrofes provocadas por el hombre hicieron que muchos autores llegaran a reconocer que la sociedad está enferma, que el hombre no es tan bueno como se creía, que el hombre no es tan racional como se proclamaba, que la ciencia no es usada siempre para el bien y para el progreso. Producto de esta frustración, de esta verdadera desesperación del ser humano, tenemos en el siglo XX
y en la actualidad, en el 21, un verdadero retorno al pensamiento irracional de la llamada nueva era. Pero ¿cómo? ¿No es que el siglo XVIII endiosaba la razón? ¿El XIX endiosaba a la ciencia? Y como nada de eso, ninguno de esos pronósticos idílicos se hizo realidad, tenemos una frustración, una desesperación, una aflicción en el ser humano que hace que el ser humano se vuelque a las supersticiones más absurdas, al ocultismo, al hinduismo, al orientalismo, claro, todo revestido de ropajes presuntamente científicos para que el hombre occidental lo pueda comprar. Un autor dice, hay un verdadero retorno a los cananeos, y ahí tenemos estas imágenes que implican una verdadera mezcolanza de filosofías y de religiones que hoy se nos proponen como la respuesta espiritual a los problemas del hombre. Bien, queridos hermanos, les voy a leer una frase de... Esto lo vamos a decir en un ratito. Les voy a leer una frase de un autor llamado Derek Bigg, que escribió un libro llamado La racionalidad de la revelación. También es un libro muy recomendable de las ediciones evangélicas europeas. Fíjense cómo dice este autor. En su orgullo, el hombre creía que la revelación sobraba. Y que prescindiendo de la revelación podía pisar un camino racional. Sin embargo, la razón sin la revelación no ha producido los resultados deseados. El humanismo, con su credo aparentemente tan razonable, no ha cumplido sus promesas. Ese endiosamiento del hombre, esa confianza en el ser humano, no ha cumplido sus promesas. Su propia definición de la racionalidad, que supone repudiar la revelación divina, le ha llevado finalmente a la calle sin salida del irracionalismo. La calle sin salida del irracionalismo. ¿Qué enseñanzas nos trae este brevísimo recorrido histórico? Ustedes deben reconocer que yo les he resumido 10 siglos prácticamente en no sé cuántos minutos van, pero en media hora. Ahora, ¿qué enseñanza nos brinda este recorrido histórico? Por lo menos dos quiero compartir con ustedes. La primera enseñanza que yo veo es que un pequeño desvío, aparentemente neutro, no intencional, neutro, puede llevarnos a la catástrofe. Como iglesia e incluso en nuestra vida personal. ¿Ustedes creen que Tomás de Aquino, con esa pequeña desviación que tuvo de considerar al intelecto como no afectado por la caída, de considerar que el intelecto podía ser autónomo, ¿ustedes creen que este hombre, que era un hombre de Dios, era un hombre creyente, sincero, ¿ustedes creen que él preveía todo lo que iba a venir después? ¿Ustedes creían que él, con esa desviación que hizo de la doctrina original de las Escrituras, él podía prever que 8, 9 siglos después el pensamiento humano hubiera caído en lo que es hoy? Él jamás lo hubiera podido prever. Él no tenía esa intención. Por eso, queridos hermanos, a mí me enseña que un pequeño desvío, a veces no intencional en nuestra propia vida, puede conducir a una catástrofe o incluso en la iglesia. Por eso, lo que yo siempre recomiendo, que sepamos oír y seamos lo suficientemente humildes para saber oír a nuestros mayores,
a nuestros ancianos, a los que nos preceden en experiencia de vida espiritual, de conocimiento de la palabra y de discernimiento. A veces los más jóvenes pueden tener cierta soberbia y decir, ¿pero qué tiene de malo? La frase típica del inmaduro, del neófito es, ¿y qué hay de malo en esto? Es la frase típica. Hermanos, huyámosle a esa frase. Es la frase fatídica. Es la frase fatídica. ¿Y qué hay de malo? Que hasta con cierta soberbia se dice esto frente a los ancianos que dicen, a veces nos dicen los ancianos, eso no conviene, no conviene. ¿Y qué hay de malo? Con cierta altivez nos plantamos a veces, ¿no? Frente al anciano. ¿Y qué hay de malo? Claro, es que puede ser que nosotros, que somos, no percibamos aquello que el anciano, que el hombre experimentado, que el hombre espiritual, sí percibe. Y puede ser que nosotros no lo percibamos. Tenemos que ser humildes. Puede ser que algo en sí mismo no sea algo extremadamente malo, pero cuidado, un pequeño desvío en el transcurso del tiempo nos puede llevar muy lejos del camino que nunca deberíamos haber abandonado. Por eso que lo que a mí me enseña, cuando yo digo enseñanzas, es lo que a mí me enseña. Y tal vez a ustedes también, queridos oyentes, pero a mí me da esta enseñanza. Tengo que oír a las personas más experimentadas, a las personas que pueden ver más lejos que yo y pueden ver más claro que yo. Por eso que al anciano se le llama, el obispo, en la traducción literal sería sobrevedor, el que mira por sobre el rebaño. La palabra sobrevedor no está en el diccionario, es un neologismo, pero es una buena traducción del término obispo, porque eso es lo que significa, el que mira por sobre el rebaño. Y el obispo que mira por sobre el rebaño ve cosas que la oveja no ve. Imagínense ustedes la oveja diciendo, ¿pero qué hay de malo? ¿Usted qué sabe? Este viejo, ¿qué sabe? Estos viejos son tan enojados, ¿qué saben? Cuidémonos de esta actitud muy propia del día, muy propia de la sociedad actual, que menosprecia al anciano, que menosprecia. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho de esto. Porque hay una sociedad que quiere dejar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes totalmente inermes, desprotegidos, desvinculados de las generaciones mayores para poder manipularlos y para poder lavarles el cerebro. La verdad es esa. Entonces tenemos que cuidarnos de los pequeños desvíos. Pero hay una segunda enseñanza que yo veo en este recorrido histórico. Y que cuando declaramos algún área de nuestra vida autónoma de Dios, autónoma de su palabra, corremos un riesgo seguro, que es lo que dice Francis Schaeffer, que toda nuestra vida sea comida, entre comillas, por el mundo, por el secularismo. Declaramos un área de nuestra vida autónoma de Dios. Puede ser el área laboral. No, yo me arreglo con mi trabajo. Yo soy cristiano los domingos de 9 a 10 y media. El lunes yo me arreglo con... Esto es autónomo. Con el trabajo y con la religión, trabajo no se mezclan. Son cosas separadas. Puede ser que yo declare el ejercicio de mi profesión o puede ser que yo mi actividad de estudio, mi actividad académica la declare independiente de Dios y crea todo lo que me enseñan en la escuela, en la facultad, sin filtrarlo por la Biblia. Estoy declarando un área de mi vida independiente, autónomo de Dios. Cuando hago eso, lo más probable es que toda mi vida termine siendo invadida por el secularismo y los valores del sistema mundo. Yo les cuento una pequeña anécdota. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando la carrera de psicología,
Bueno, empecé a estudiar en la facultad un montón de teorías dentro de la psicología, ¿no? Ustedes saben que la psicología se caracteriza porque conviven dentro de la ciencia psicológica muchas teorías. El psicoanálisis, el conductismo o varios tipos de conductismo que existen. Dentro mismo del psicoanálisis hay varias corrientes, los enfoques cognitivos, los enfoques sistémicos, y cantidad de otros enfoques que ni se estudian en la facultad, pero que existen. Los distintos tipos de psicologías humanistas, la logoterapia, ya les dije, las teorías de orientación sistémica, etc. Bien, frente a todo ese abanico, yo, siendo estudiante de psicología, decía, bueno, pues, ¿cuál es la correcta? ¿Cómo hago para decidirme? Entonces le pregunté a un psicólogo cristiano. Y el psicólogo me dijo, mirá, no, lo que yo le pregunté fue así, le pregunté, ¿cuál de las corrientes psicológicas a vos te parece que es más de acuerdo, que está más de acuerdo con la Biblia? Esa fue mi pregunta. Y el psicólogo me miró como si yo hubiera bajado de un plato volador y me dijo, yo empleo la teoría, el método y el sistema que me resulta útil. No me fijo qué dice la Biblia. Porque la Biblia es un libro que habla de las cuestiones de la fe, nos cuenta la historia de la salvación, pero no tiene nada que decir en cuanto a cuestiones de ciencia. Les digo que se me fue el alma al piso. Menos mal que conocí a grandes hombres de Dios y bien parados y bien firmes, como el caso del doctor Osvaldo Macio, doctor en psicología, que él tenía una postura totalmente distinta. Él siempre nos enseñaba, cuando yo era alumno del Müller, así por los años 90, él siempre nos enseñaba que la psicología era muy buena, pero siempre y cuando ¿qué? La filtráramos por la Biblia. Toda, y no solo la psicología, todas las ciencias, todas las afirmaciones humanas, tenemos que filtrarlas por la Biblia. El filtro bíblico. Yo llevo las teorías humanas ante el tribunal de la Biblia, ante el tribunal de las Escrituras. Claro que tengo que conocer la Biblia. Si yo no la conozco, no puedo juzgar nada. Pero tengo que llevar ante las teorías económicas, las teorías políticas, tengo que llevarlas ante el tribunal de las Escrituras para ver si son o no correctas. La Biblia es el parámetro para medir la verdad. Si yo digo, yo a mi práctica hago lo que me resulta útil y lo que funciona, no me voy fijando lo que dice la Biblia. Gravísimo error, porque he declarado un área de mi vida autónoma de Dios. Y de ahí a que toda mi vida esté siendo autónoma de Dios, hay solamente un paso. Las Escrituras, queridos hermanos, voy terminando entonces diciéndoles que las Escrituras nos dan una verdadera respuesta a la desesperación del hombre actual, porque el mensaje de Cristo es el que transforma las vidas. Ahora, ¿cuál es nuestra postura como cristianos frente a este proceso del humanismo? Quedan dos diapositivas nada más, así que no se asusten. Nosotros como cristianos, frente al humanismo, afirmamos que, número uno, Dios habló. Dios habló. Y la revelación de Dios, la revelación que Dios nos dejó, porque Dios no nos dejó sin dirección. La revelación que Dios dejó tiene al menos tres características. Es una revelación inteligible. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que el mensaje esencial de la Biblia es claro, comprensible. Inteligible quiere decir que lo podemos entender, que Dios no se nos reveló en jeroglíficos que solo los expertos pueden descifrar. Dios habló y lo esencial de esa revelación lo podemos entender. Es inteligible. Aplicando nuestro intelecto, nuestra razón, porque una cosa es racionalismo, otra cosa es racionalidad. Racionalismo es endiosar a la razón.
Racionalidad es entender que Dios habló y nosotros tenemos que entender su revelación por medio de la razón, porque la razón es el instrumento que Dios nos dio para entender la Biblia y también para entender la ciencia. Es la razón. Dios habló y su revelación es inteligible. En segundo lugar, es comprobable. Todas las indagaciones científicas e históricas de todas las épocas no han hecho nada para socavar la validez objetiva de las escrituras como una narración exacta de todo lo que tuvo lugar en el pasado. Los hechos históricos relatados en la Biblia son comprobables, son ciertos, confirmados por la historia, por la arqueología. Por eso nosotros afirmamos y creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Quiere decir que Dios determinó qué palabras tenían que ser escritas. Inspiración verbal. Y también creemos en la inspiración plenaria. Quiere decir que todo lo que está en la Biblia, completa, plenaria, es inspirado por Dios. No una parte sí, otra parte no. Toda la Biblia completa es inspirada por Dios. Por eso nosotros decimos inspiración verbal plenaria. Y también decimos que la Biblia está exenta, que la Biblia carece de errores. Por eso creemos en la inerrancia de las Escrituras. La Biblia carece de errores y se fundamenta en hechos históricos. Es una revelación comprobable. Y por último decimos que es una revelación práctica. El humanismo demostró que no es una alternativa práctica, porque el humanismo desconoce una verdad básica, que es la naturaleza caída del ser humano. El humanismo desconoce algo tan esencial como es que el ser humano es pecador y tiene una tendencia hacia el mal. El humanismo ha sido ciego a esta verdad, a la enorme inclinación del ser humano al mal. Ha sido ciego, mientras que la Biblia lo deja muy en claro. Por eso es una revelación práctica. Por eso es que el sistema político que crearon los estadounidenses, los norteamericanos, los padres fundadores de Estados Unidos, que eran los puritanos, los cristianos fundamentalmente calvinistas, ellos tenían muy clara la doctrina de la depravación del ser humano. Entonces crearon un sistema político donde los poderes estuvieran divididos y se controlasen mutuamente. Porque ellos decían, si el poder se centraliza en uno solo, estamos fritos. Porque ese solo se va a corromper, estamos fritos. Entonces tiene que haber, en la medida de lo posible, un poder controlado. Eso es un invento de los puritanos. ¿Por qué? Porque ellos leían la Biblia y decían, el ser humano es malo. Si va a gobernar, tengámoslo bien controlado. Y de hecho ese sistema político fue bastante exitoso. Fíjense, quiero compartir con ustedes algunos textos de la palabra. Por ejemplo, el Salmo 51:5, fíjense cómo dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto es un golpe fatal a la creencia, a la superstición humanista que sostiene que el ser humano es bueno por naturaleza. Pero fíjense ustedes también en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Pero fíjense cómo dice el 29 del mismo capítulo de Eclesiastés. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Tremendo. Y ni hablar, yo ya no tengo muy poquito tiempo, pero ustedes lean Romanos 3, 9 al 18.
donde lean ustedes Santiago 1, 13 y 14. Lean ustedes Isaías 1, 4 al 6. Una radiografía del estado depravado del ser humano. Y esto la Biblia lo dice claramente. El teólogo Schaffer dice, cuando Adán cometió el primer pecado, experimentó una conversión al revés. Vieron que nosotros decimos que cuando nos convertimos, nacemos de nuevo y hay una nueva naturaleza. Bueno, con Adán pasó al revés, dice Schaffer. Cometió el primer pecado, experimentó una conversión, pero al revés. Llegó a ser degenerado y depravado. Dentro de él se desarrolló una naturaleza caída, que es contraria a Dios y siempre inclinada hacia el mal. Esto es un golpe al humanismo. Es falso el humanismo. La Biblia, en este sentido, no es humanista. Dice Schaffer, llegó el ser humano a ser un ente enteramente diferente del que Dios había creado. A partir de él, todos los miembros de la familia humana nacen con la naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, Adán quedó sujeto al dominio de Satanás. Literalmente, Adán se rindió ante el maligno. Y claro, yo agrego, ya no lo dice Schaffer, sino lo agrego yo, el maligno es el que está detrás de todas las corrientes y filosofías humanistas. Como dijimos, las escrituras nos dan respuesta para la desesperación del hombre actual. Porque, queridos hermanos, si yo terminara aquí mi exposición, no hubiera aportado mucho a la vida de nadie. Gracias a Dios que la Biblia dice más. La descripción del hombre pecador y depravado no es la última palabra que da la Biblia, porque sería tristísimo terminar así una exposición. El hombre pecador, depravado, su naturaleza caída, el humanismo no dio resultado, ¿y qué hacemos? ¿Nos vamos a dormir y previamente nos tomamos algún antidepresivo? No. La Biblia nos da un mensaje y una respuesta práctica, verdadera, porque la Biblia nos muestra que Dios, a través de Jesucristo, transforma las vidas. Y yo quiero que leamos dos textos. Uno en la epístola a los Romanos, el capítulo 5 y el versículo 17, que dice, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, que es el segundo Adán, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Podemos recibir gracia abundante por el segundo Adán, Jesucristo, quien nos da vida nueva. Y yo quiero que leamos el último texto en la carta a los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 13, donde dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El versículo 1 de Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Queridos hermanos, la Biblia, y culmino con esta última transparencia, o diapositiva, o no sé cómo llamarle, las Escrituras nos ofrecen estos tres elementos que están aquí escritos. Nosotros como cristianos no nos quedamos denunciando el humanismo, no nos quedamos declarando cuán malo es el hombre. Le ofrecemos la esperanza de la regeneración y la nueva vida en Cristo. Por eso que es imperativo para la Iglesia no solo denunciar el mal, sino predicar el Evangelio.
El hombre debe ser liberado del pecado antes de poder mejorar a la sociedad. La Biblia nos ofrece salvación. Dice, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Salvación, la mano de Dios extendida al hombre pecador y caído para restaurarlo y salvarlo por medio de Jesucristo. Pero también la Biblia nos ofrece seguridad. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Cristo. Tenemos seguridad. Y la Biblia, en último término, nos ofrece un sentido a la vida. Ese sentido que hoy muchos buscan en las supersticiones de la nueva era, en las creencias más irracionales y absurdas. La Biblia nos ofrece un verdadero sentido a nuestra vida. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Queridos hermanos, nosotros somos ministros de reconciliación. ¿Cómo aceptarán a Cristo si nadie les predica? Prediquemos este mensaje, denunciemos el pecado, expongamos la naturaleza humana tal como es y tal como dice la Biblia. Refutemos cada una de las afirmaciones del humanismo secular, pero presentemos también este mensaje de esperanza que la Biblia nos presenta y que nosotros tenemos en nuestras manos para ofrecer al mundo. Muchas gracias, queridos hermanos. Aquí ha terminado mi exposición. Muchísimas gracias, querido hermano Mariano. Gracias por todos estos siglos que lo has resumido y nos quedó muy claro cuál es nuestra postura frente al humanismo. Te digo una cosa, hermano, siempre queda con gusto un poquito más. Así que luego estaremos hablando con vos y tendríamos la oportunidad de contar con vos para que siga expresando y enseñándonos sobre este tema tan hermoso. Hermano querido, no vamos a hacer mucho comentario porque ya los chicos están esperando para unirse. Luciano va directamente con los comentarios. Bien, sí. Muchas gracias, Mariano, por el mensaje. Dios habló a través tuyo, obviamente, ¿no? Y fue muy claro y de mucha bendición. Continuamos con los mensajes. Graciela Maidana nos manda buenas noches. Mariano, Dios bendiga. Paz del Señor, hermanos, dice nuestra hermana Graciela Maidana. Hugo Acevedo, un saludo desde Obispo Trejo. Bendiciones, hermanos. Marta Rodríguez de Teri. Bendiciones, hermanos. Amén, de Colonia Carolla. Ibarra Alfredo, Daniel. Bendiciones, hermanos, muchos saludos. Elisa Quiroga dice, hola, muy buen tema. Jorge Arancibia, Dios los bendiga, hermanos queridos. Esperando el mensaje de Dios, abrazos. Marcela Pasarela, buenas noches, hermanos, acá desde Perico, Jujuy, los vemos en familia. Muchos hermanos se han conectado, también Viviana Aleman y Carlos Aleman, dice, saludos desde Bradenton, Florida. Marcela Arias, buenas noches, hermanos. Saludos desde Perico, Jujuy. Irma Agüero, excelente exposición. Bendiciones, hermanos. Esos son todos los saludos que tenemos hasta ahora. Y le queremos invitar a los chicos de acá de La Rioja Capital y a los chicos que se quieran conectar también, ¿por qué no? De otras provincias, de otros lugares, a la reunión de jóvenes, Hijos del Rey, que ya nos estamos conectando. Les pasamos el link por privado, nos los piden y nos conectamos. Ahora ya empezamos la reunión. Mi tía Noemí también dice gracias a Dios por la luz de las Escrituras. Bendiciones, hermanos. Sí, bueno, queridos hermanos, otra vez te decimos, hermano Mariano, muchísimas gracias por todo lo que nos has expuesto. Un gran abrazo virtual desde acá. Seguramente que vamos a contar con vos para que continúes con esto. Y bueno, a todos los hermanos, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Oramos. Y bueno, ya nos estamos conectando con reunión de jóvenes. Estamos en la reunión de jóvenes, va a estar Marcos Arévalo compartiendo desde Córdoba con todos los jóvenes. Oramos y decimos de esta manera, Padre Celestial, en nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por la exposición que nos ha dejado
el querido hermano Mariano, Señor. Gracias por todo lo que has puesto, porque nos hace bien a cada uno de nuestras vidas. Rogamos bendiciones para todos los hermanos y amigos que estuvieron viendo, Señor. Nos dejamos en tus manos. Señor, dándote la gracia por todo el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, nos despedimos con un poco de música. Y ya nos vemos mañana, mañana domingo, a las 21 horas. Tenemos el programa Un Alto en el Camino. Hasta luego, bendiciones. Hasta luego. Chao, hermano chao. querido, ya hablamos en privado, hermano. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien.